Bose se preguntó por qué las casas japonesas parecen tan organizadas y serenas, incluso con espacio limitado. Descubrí su secreto, y no es nada de lo que imaginas. Olvida esos consejos obvios sobre doblar la ropa o usar cajas apilables. Lo que voy a compartir contigo hoy transformó por completo mi casa y mi vida. Soy Mariana, tengo 52 años, y hasta hace poco, mi casa era un verdadero caos. 3 hijos, un esposo, 2 perros y una carrera a tiempo completo como contadora. Estaba constantemente abrumada, tratando de mantener todo en orden. Parecía una batalla perdida. Todo cambió cuando conocí a Yuki, una señora japonesa que se mudó al apartamento de al lado. Ella acababa de llegar a Brasil, y a pesar de la barrera del idioma, nos hicimos amigas rápidamente. Un día, me invitó a tomar un té en su apartamento, y me quedé boquiabierta con lo que vi. Su apartamento era más pequeño que el mío, pero parecía mucho más espacioso y acogedor. No había nada fuera de lugar, pero tampoco se sentía artificial o estéril. Era como si cada objeto tuviera una historia que contar y un propósito claro. Lo más sorprendente, ella tenía 3 hijos pequeños y un esposo, justo como yo. Cuando le pregunté su secreto, Yuki sonrió y me presentó el concepto de ma. No es esa técnica para doblar la ropa de la que todos ya han oído hablar. Ma es un concepto filosófico japonés que se traduce vagamente como espacio negativo o pausa. Es la idea de que el vacío entre las cosas es tan importante como las propias cosas. Yuki me explicó que aplicar el ma en casa no significa simplemente deshacerse de todo. Se trata de crear espacios intencionales, pausas visuales que permitan a cada objeto respirar y contar su propia historia. Me enseñó que cada elemento en nuestro hogar debía tener 3 cualidades: belleza, función y significado. Si no cumplía al menos 2 de esos criterios, era hora de replantear su presencia. Empecé a aplicar este concepto en mi propia casa, y los resultados fueron sorprendentes. Primero, me concentré en la entrada. En lugar de tener un montón de zapatos apilados, creé un pequeño ritual de bienvenida. Coloqué un bonito banco, donde podíamos sentarnos para quitar los zapatos, y una pequeña estantería con espacios bien definidos para cada par. Junto a ella, un florero con un sencillo arreglo de bambú. Ese pequeño ma en la entrada ya marcaba toda la diferencia en nuestro ánimo al llegar a casa. En la cocina, en lugar de intentar esconder todo en armarios, Yuki me enseñó a crear estaciones funcionales. Por ejemplo, la estación del café, una bandeja bonita con la cafetera, algunas tazas especiales y un frasco con granos de café. Esto no solo facilitaba la rutina matutina, sino que también creaba un punto focal agradable en la cocina. El concepto de ma se extendió más allá de los objetos físicos. Yuki me enseñó la importancia de crear pausas en nuestra rutina diaria. Ella tenía un pequeño ritual del té todas las tardes, aunque fuese por tan solo 5 minutos. Ese momento de pausa, dijo, era tan importante como cualquier tarea práctica. Confieso que al principio fue difícil. Mi instinto era querer llenar cada espacio vacío, cada momento de silencio. Pero poco a poco, empecé a apreciar el poder del ma. Me di cuenta de que no era necesario tener una solución para cada problema de inmediato. A veces, dar un paso atrás y crear espacio, ya sea físico o mental, era el mejor enfoque. Uno de los cambios más significativos se dio en el cuarto de los niños. En lugar de intentar controlar el caos con más organizadores y cajas, creamos zonas de juego con espacios vacíos intencionales. Esto no solo hizo el cuarto más armonioso, sino que también estimuló su creatividad. Los juguetes adquirieron más valor, pues cada uno tenía ahora su propio escenario. El impacto del ma no se limitó únicamente a la organización física del hogar. Empecé a notar cambios sutiles, pero profundos, en el comportamiento de toda la familia. Las comidas, por ejemplo, se convirtieron en momentos más significativos. Inspirada por la filosofía japonesa, creé un espacio en el comedor dedicado exclusivamente a las reuniones familiares. Nada de televisión, celulares o distracciones. Solo una mesa simple, pero bonita, con asientos para todos nosotros. Al principio, confieso que hubo resistencia. Los adolescentes se quejaron de la ausencia del celular, y mi esposo extrañaba tener las noticias de fondo. Pero persistimos. Y algo mágico empezó a suceder. Las conversaciones florecieron. Descubrimos cosas sobre nuestros hijos que antes desconocíamos. El silencio, que antes parecía incómodo, se convirtió en una pausa bienvenida entre historias y risas. Yuki me enseñó que el ma también se aplica al tiempo. Me presentó el concepto de Ichigo Ichie,
que significa una vez, un encuentro. Es la idea de que cada momento es único e irrepetible, por lo que debemos vivirlo plenamente. Empecé a aplicar esto en pequeños instantes del día. Cuando lavaba los platos, por ejemplo, en lugar de apresurarme pensando en la siguiente tarea, intentaba estar completamente presente. Sentía el agua tibia, el aroma del jabón, el brillo de los platos limpios. Esa práctica sencilla transformó tareas cotidianas en momentos de atención plena. Una de las lecciones más valiosas que aprendí de Yuki fue sobre la belleza de la imperfección. En Japón, existe un concepto llamado wabi-sabi, que celebra la belleza de lo imperfecto, lo efímero y lo incompleto. Esto fue revolucionario para mí, una perfeccionista empedernida. Empecé a ver la belleza en las pequeñas imperfecciones de mi casa y de mi vida. Por ejemplo, había una mesa antigua en la sala que siempre quise reemplazar porque tenía algunos rasguños. Yuki me enseñó a ver esos rasguños como parte de la historia de la mesa, marcas de una vida bien vivida. En lugar de ocultarlos, resaltamos esas imperfecciones con una técnica japonesa llamada kintsugi, en la que se reparan las grietas con oro. La mesa se convirtió en un tema de conversación, recordándonos a diario que nuestras fallas pueden ser nuestra mayor belleza. Otra práctica que Yuki me enseñó y que transformó nuestro hogar fue el concepto de sakkei, o paisaje prestado. Es la idea de incorporar la vista exterior como parte del diseño interior. Reorganicé los muebles para aprovechar mejor las ventanas, creando marcos naturales para los árboles del patio o el cielo. Esto no solo hizo que los ambientes se sintieran más amplios visualmente, sino que también nos conectó más con la naturaleza y los cambios de estación. La aplicación del MA en nuestra casa tuvo un efecto inesperado en mi vida profesional. Como contadora, siempre llevaba trabajo a casa, dejando papeles y computadoras por doquier. Yuki me ayudó a crear un espacio de trabajo dedicado, separado del área de convivencia familiar. Era un rincón pequeño, pero bien planificado, con solo lo esencial. Sorprendentemente, mi productividad aumentó. El espacio limpio y bien definido ayudó a enfocar mi mente, y lograba terminar el trabajo más rápidamente, dejando más tiempo para la familia. Una de las prácticas más interesantes que Yuki me enseñó fue el ozonae, la ofrenda diaria. Ella mantenía un pequeño altar en casa, donde colocaba una flor fresca o una fruta cada día. No era algo religioso, explicó, sino una forma de expresar gratitud y conectarse con el momento presente. Adapté esa idea creando un rincón de gratitud en la sala. Cada miembro de la familia podía colocar algo allí, una foto, un objeto encontrado, cualquier cosa que representara algo por lo que estuviera agradecido ese día. Se convirtió en un punto focal de positividad en nuestro hogar. El impacto del MA se extendió incluso a la forma en que manejábamos las finanzas del hogar. Yuki me presentó el concepto de mottainai, que expresa un sentimiento de pesar por el despilfarro. Esto nos hizo replantear nuestros hábitos de consumo. En lugar de comprar por impulso, comenzamos a considerar cuidadosamente cada adquisición. ¿Realmente necesitamos esto? ¿Aportará belleza, función o significado a nuestras vidas? Ese cambio de mentalidad no solo organizó nuestra casa, sino también nuestro presupuesto. Una de las transformaciones más profundas que experimenté fue en mi relación con el tiempo. Yuki me enseñó sobre el concepto japonés de ma no ewer, que se traduce aproximadamente como la patética belleza de la efímera. Es la idea de apreciar la belleza transitoria de las cosas. Esto cambió por completo mi perspectiva sobre la organización del hogar y de la vida. En lugar de luchar constantemente contra el desorden, empecé a ver los ciclos naturales de orden y caos como parte de la vida. Por ejemplo, la mesa del comedor, que antes mantenía obsesivamente ordenada, ahora se convirtió en un espacio fluido. Durante el día, podía ser una estación de trabajo para que los niños hicieran sus tareas. Por la noche, se transformaba en un espacio para juegos familiares. Y en las comidas, volvía a ser nuestra mesa de comedor. Esa flexibilidad trajo una nueva dinámica a nuestro hogar. Yuki también me introdujo al concepto de ikigai, que es básicamente la razón de ser de una persona. Me desafió a pensar en el ikigai de cada habitación de la casa. ¿Cuál es el propósito de este espacio? ¿Cómo contribuye a nuestra felicidad y bienestar? Esto nos llevó a algunos cambios sorprendentes. Por ejemplo, transformamos nuestro cuarto de huéspedes, que se usaba raramente, en una habitación de los sueños. Cada miembro de la familia tenía un rincón en esa habitación para dedicarse a sus hobbies y pasiones. Para mí, era un pequeño taller de pintura. Para mi esposo, un espacio para su colección de discos de vinilo.
Los niños tenían áreas para sus proyectos creativos. Este cuarto se convirtió en el corazón creativo de nuestro hogar, un lugar donde los sueños eran nutridos y perseguidos. Una práctica que adoptamos y que tuvo un impacto sorprendente fue el Shinrin-yoku, o baño de bosque. Yuki explicó que en Japón, la gente realiza caminatas regulares en la naturaleza como forma de reducir el estrés y mejorar el bienestar. No teníamos un bosque cerca, pero empezamos a hacer caminatas regulares en el parque del barrio. Esto no solo nos conectó más con la naturaleza, sino que también nos inspiró a traer más elementos naturales al interior de la casa. Comenzamos a cultivar pequeñas plantas en cada habitación, creando mini jardines internos. No eran solo decorativas, cada planta tenía un propósito. Hierbas aromáticas en la cocina, plantas purificadoras del aire en los dormitorios, un pequeño bonsái en la sala como punto focal para la meditación. Estas plantas se convirtieron en parte de nuestra rutina diaria, recordándonos cuidar no solo de nuestro entorno, sino también de nosotros mismos. El concepto de Kodawari, que se refiere a la búsqueda incansable de la perfección en un oficio específico, también encontró su lugar en nuestro hogar. Cada miembro de la familia eligió una habilidad para perfeccionar. Mi hijo mayor decidió dedicarse al arte del origami, creando esculturas de papel cada vez más complejas que decoraban nuestros espacios. Mi hija del medio se enamoró de la caligrafía japonesa, y sus obras pronto adornaron nuestras paredes. Yo misma redescubrí mi pasión por la cerámica, creando piezas únicas para nuestro hogar. Uno de los cambios más significativos se dio en nuestra rutina matutina. Inspirados por el concepto japonés de Asaichi, o mercado de la mañana, establecimos una nueva tradición. Todos los sábados, nos levantábamos temprano y salíamos juntos a la feria local. Elegíamos ingredientes frescos para la semana, conversábamos con los productores locales y volvíamos a casa para preparar un elaborado desayuno en conjunto. Ese ritual no solo mejoró nuestra alimentación, sino que también fortaleció nuestros lazos familiares. La aplicación del MA se extendió incluso a la forma en que manejábamos la tecnología en casa. Yuki me presentó la idea del minimalismo digital. Creamos zonas libres de tecnología en el hogar, como el comedor y los dormitorios. Establecimos horarios específicos para el uso de dispositivos electrónicos. Sorprendentemente, eso no solo redujo el estrés y mejoró nuestra comunicación, sino que también nos hizo apreciar más la tecnología cuando la utilizábamos. Una práctica que adoptamos y que tuvo un impacto profundo fue el osoji, o limpieza de fin de año. En Japón, es común hacer una limpieza profunda del hogar al final del año para recibir el nuevo con un espacio limpio y renovado. Adaptamos esto a nuestra realidad, realizando una limpieza estacional cada 3 meses. No era solo una limpieza física, sino también una oportunidad para reevaluar nuestras posesiones y nuestros objetivos como familia. El concepto de omotenashi, que se refiere a la hospitalidad japonesa, transformó la manera en que recibíamos visitas en casa. En lugar de estresarnos por tener todo perfecto, aprendimos a crear una atmósfera acogedora con gestos simples, pero significativos. Siempre mantuvimos un juego de tazas especiales para el té, un pequeño arreglo floral en la entrada y cojines extras cómodos para los invitados. Esas pequeñas atenciones hacían que las personas se sintieran verdaderamente bienvenidas, sin la necesidad de grandes preparativos. Una práctica que adopté y que revolucionó mi relación con las tareas del hogar fue el Kaizen, o mejora continua. En lugar de intentar hacer grandes cambios de una sola vez, empecé a realizar pequeños ajustes diarios. Por ejemplo, cada día elegía un cajón o una estantería para organizar. En una semana, toda la cocina se transformó, sin que sintiera el peso de una gran reorganización. El concepto de mono no eware, la conciencia de la impermanencia de las cosas, me hizo replantear mi relación con los objetos. Empecé a apreciar más lo que teníamos, sabiendo que nada dura para siempre. Esto se reflejó en la forma en que cuidábamos nuestras pertenencias. Pasábamos a reparar los objetos rotos en lugar de sustituirlos, dándoles nueva vida y valor. Un cambio significativo fue la creación de un engaba en nuestro hogar. En Japón, el engaba es un corredor o balcón que funciona como espacio de transición entre el interior y el exterior. No pudimos construir un engaba físico, pero creamos un espacio similar en nuestro balcón. Colocamos algunas plantas, un banco cómodo y algunos cojines. Este espacio se convirtió en nuestro refugio, un lugar para relajarnos, leer o simplemente disfrutar de la vista. Era como si hubiéramos ganado una nueva habitación en la casa. La filosofía del Motai Nai, evitar el desperdicio, nos llevó a adoptar prácticas más sostenibles en el hogar. Empezamos a compostar restos de alimentos,
a reutilizar agua de lluvia para las plantas y a buscar alternativas a los productos desechables. Estos cambios no solo redujeron nuestro impacto ambiental, sino que también nos hicieron sentir más conectados con el ciclo natural de las cosas. El concepto de Sojin, que se refiere a la dedicación y al esfuerzo constante, encontró su lugar en nuestra rutina diaria. Establecimos pequeños rituales a lo largo del día que nos ayudaban a mantener el enfoque y la intención. Por ejemplo, antes de comenzar cualquier tarea, hacíamos una pausa de 30 segundos para respirar profundamente y concentrarnos. Esa práctica sencilla mejoró significativamente nuestra productividad y redujo el estrés. Una de las lecciones más valiosas que aprendí de Yuki fue sobre el kokoro, que puede traducirse como corazón o mente. Ella me enseñó que la verdadera organización comienza de adentro hacia afuera. Empecé a practicar la meditación diariamente, aunque fuese por tan solo 5 minutos. Esa práctica me ayudó a despejar la mente y a tomar decisiones más conscientes sobre lo que realmente importaba en nuestro hogar y en nuestras vidas. El concepto de wa, o armonía, se volvió central en nuestro enfoque para resolver conflictos familiares. En lugar de gritar o culpar, empezamos a tener reuniones familiares regulares donde cada persona podía expresar sus sentimientos y necesidades de forma respetuosa. Creamos un bastón de palabra decorado que se pasaba de uno a otro, asegurando que todos tuvieran la oportunidad de ser escuchados. Esa práctica mejoró enormemente nuestra comunicación y redujo las tensiones. Inspirada por el ikebana, el arte japonés de los arreglos florales, empecé a crear pequeñas composiciones con elementos naturales por toda la casa. No eran arreglos elaborados, sino composiciones sencillas que destacaban la belleza natural de una sola flor o rama. Esos pequeños detalles aportaban una sensación de frescura y conexión con la naturaleza en cada ambiente. La idea japonesa de yutori, que se refiere a vivir con margen o espacio para respirar, nos hizo replantear nuestras agendas. Nos dimos cuenta de que siempre estábamos corriendo de una actividad a otra, sin tiempo para procesar o simplemente ser. Empezamos a dejar intencionalmente espacios vacíos en nuestras agendas, momentos para no hacer nada. Sorprendentemente, esos instantes de no hacer se convirtieron en algunos de los más productivos y revitalizantes.